Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Nunca pensé que terminaría metido hasta el cuello en una excavación en el Monte de los Olivos, pero así soy yo. Si escucho que un grupo de arqueólogos anda detrás de algo importante, pago, me meto, y punto. Para eso tengo dinero, para meter mis narices donde nadie me invita. Y el Monte de los Olivos no era cualquier sitio. Ese lugar es histórico porque ahí han pasado demasiadas cosas. Antiguos cementerios judíos, zonas donde se refugiaron profetas, caminos que conectaban a Betania con Jerusalén y, para millones de personas, el sitio donde Jesús oró antes de ser arrestado. Es un lugar donde cada piedra parece guardar un secreto. Yo, que me la paso comprando pergaminos, restos, huesos, mapas, lo sabía bien. Cuando escuché que un equipo buscaba evidencia de la existencia del Hijo de Dios, supe que debía estar ahí. No porque fuera creyente, la verdad no lo soy, pero siempre he creído que algunas historias antiguas esconden más de lo que la gente piensa. Además, si encontraba algo, podía convertirlo en un tesoro histórico para mi colección. Yo funciono así. Veo una oportunidad y meto la mano, aunque esta vez preferí estar presente y no esperar para comprar el tesoro, como normalmente ocurre. Llegué al campamento y me presenté como consultor histórico. Ellos no tenían ni idea de quién era yo, pero el dinero abre puertas, así que nadie preguntó demasiado. El jefe del proyecto, un tipo serio que no sonreía ni, aunque lo apretaras, me explicó que estaban excavando una zona donde las rocas aparecían desplazadas, como si alguien hubiera enterrado algo ahí hace siglos. Caminé entre las carpas observando todo. Los arqueólogos trabajaban con cuidado, raspando, midiendo, fotografiando cada piedra. Me mantuve cerca, esperando mi momento. Así fueron pasando los días, y yo esperé pacientemente, hasta que un día inusualmente soleado uno de los trabajadores gritó. Todos corrimos. A 1 metro de profundidad apareció el borde de una caja. No era madera común. Parecía una mezcla de madera endurecida con alguna clase de aceite o resina que la conservó mejor de lo normal. Tenía grietas, pero se veía resistente. El jefe pidió herramientas finas. Yo me adelanté. «Déjenme ver», dije. Nadie se opuso. Para ese entonces el jefe ya sabía quién yo era, y el dinero pesa más que cualquier título académico. Con una brocha fina retiré la tierra. La caja tenía marcas grabadas, pero no parecían letras. Más bien parecían símbolos para sellar algo, como advertencias antiguas. Cuando retiramos la tapa, un olor fuerte salió, como a aceite mezclado con polvo. Todos retrocedieron asustados, menos yo. Metí la mano cuidadosamente. Previamente me había colocado los guantes. Dentro había un envoltorio cubierto de una resina espesa, amarillenta, dura como piedra. Sin consultarlo, la rompí con cuidado y ahí estaban. 2 cartas dobladas, protegidas del tiempo como si alguien hubiera querido que llegaran justo a nuestras manos. El jefe pidió que esperáramos, que llamáramos a un experto en conservación. Yo me negué. «Las abrimos ahora», dije. «Si no quieren mirar, no miren». Y las abrí. La tinta estaba apagada, pero legible. El nombre en la parte inferior de ambas cartas me hizo sentir un golpe en el estómago. No de miedo, sino de sorpresa pura. Yeshua ben Yosef. Lo dije en voz alta, y los arqueólogos se miraron entre ellos, sorprendidos, como si hubieran visto a un muerto. Yeshua ben Yosef significa Jesús, hijo de José. Es el nombre hebreo que habría usado en vida. No Jesucristo, no el Mesías, no un título. Su nombre real, directo,
Humano. Yeshua, hijo de José. Me quedé mirando esas letras como si fueran fuego. No sabía si creerlo o no, pero nadie enterraba algo así por accidente. Alguien, hace casi 2000 años, tomó estas cartas, las cubrió con resina y las escondió en el monte que conectaba Jerusalén con Betania. Un lugar donde cualquiera que conociera la historia sabría que no era casualidad. Mientras todos murmuraban, yo pensé en algo más profundo. Si estas cartas eran auténticas, si realmente las escribió Yeshua ben Yosef, entonces teníamos en las manos los últimos pensamientos de un hombre que cambió la historia del mundo entero. Pensamientos escritos cuando sabía que lo iban a matar. Pensamientos que alguien no quiso que desaparecieran. Ese día no lo dije en voz alta, pero lo supe. Ese cofre no lo descubrimos. El cofre esperó que alguien lo encontrara, y por algún motivo fui yo quien lo abrió primero. Cuando abrí la primera carta, los demás arqueólogos querían sentarse alrededor como si fueran estudiantes escuchando a un maestro. Yo no quise público. Me llevé la carta a una mesa dentro de la carpa. Encendí una lámpara aunque era de día y respiré hondo. Si lo que estaba ahí adentro era real, entonces estaba a punto de leer algo que nadie había visto desde hace casi 2000 años. Me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por curiosidad. Siempre he creído que la historia está enterrada, esperando a que alguien con suficiente terquedad la desentierre. Día, me tocó a mí. La carta estaba escrita en arameo, un idioma que yo bien dominaba, pues tampoco era un ignorante del tema. Eso me dio buena espina, pues entre los entendidos, sabemos que arameo era la lengua natal de Yeshua. Era directa, como si el hombre que la escribió no tuviera tiempo de rodeos. En la parte superior decía: para quien encuentre estas palabras, digo la verdad antes de mi última hora. Yo leí eso y sentí que me apretaba el pecho. Continué. Él hablaba de 3 ángeles negros, así los llamó. Los describió como seres que lo perseguían sin hacer ruido, con alas rígidas que no parecían plumas, sino placas duras como hueso liso pegado al cuerpo. Sus rostros eran casi humanos, pero con proporciones deformes, lo justo para que cualquiera sintiera que algo estaba mal. Empezaba así: y vino a mí el primero de los ángeles negros, disfrazado de doncella, para torcer mi espíritu. Mas el engaño no halló lugar donde descansar. Permanecí en Betania para recuperar fuerzas antes de continuar hacia Jerusalén. Mis pasos ya no eran firmes y mis noches no me daban descanso. En el huerto, mientras la luz apenas comenzaba a asomarse entre los árboles, escuché pasos suaves detrás de mí. No eran de animal ni de hombre. Vi a una mujer joven acercarse entre las ramas. Su rostro era hermoso, con ojos grandes y piel clara. Llevaba un vestido sencillo, pero su figura llamaba la mirada sin esfuerzo. Caminaba despacio, como si conociera el camino hacia mí. Al principio pensé que era alguien del pueblo, pero cuando se detuvo frente a mí, su expresión cambió. Su belleza se transformó en algo calculado. «Yeshua, ¿por qué estás solo?», me dijo con una voz suave, como si me hablara desde cerca del oído. No respondí de inmediato. Sabía que algo no estaba bien. Entonces sus pupilas se alargaron y su sonrisa dejó ver dientes demasiado rectos, demasiado perfectos. «¿Por qué miras así?», pregunté. La mujer inclinó la cabeza y, sin cambiar su rostro humano, me respondió con una voz grave que no correspondía a su figura. «Me llamo Naburel. He venido a ofrecerte lo que tu cuerpo ansía y tu espíritu calla». Se acercó más. Podía sentir el calor de su respiración en mi cuello. Extendió su mano y me tocó el antebrazo. Su piel estaba fría. «Puedes abandonar todo esto, Yeshua», susurró. «Puedes ser hombre y nada más. Quédate conmigo. No sufras por quienes no te aman. No mueras por quienes no lo merecen.
Mira lo que puedo darte. Le aparté la mano, pero la tentación era real. El cansancio me pesaba en los hombros y el vacío del estómago me recordaba mi humanidad. Ella lo sabía. Se acercó aún más, poniéndose delante de mí como si quisiera cerrar el paso. No tienes que morir, no tienes que cargar nada. Ven, descansa conmigo, hazme tu mujer. Nadie lo sabrá, nadie te juzgará. No eres de piedra, eres joven y sigues solo. La falsa doncella intentó pasar sus dedos por mi rostro. Cuando su mano estuvo a un palmo, su forma humana comenzó a romperse. La piel se estiró como si estuviera mal colocada. Las alas surgieron desde su espalda, rígidas como hueso negro. Su belleza era solo un disfraz. Debajo estaba el ángel negro que había sentido desde días atrás. Tu sacrificio no vale nada, dijo. Déjalo todo. Te doy mi compañía, te doy mi cuerpo, te doy lo que tú jamás admitirás en voz alta. Respondí. Lo que ofreces no es compañía, es cadena. No vine a vivir para mí. Naburel se acercó de nuevo, tan rápido que no lo vi moverse. Me tomó del hombro con una fuerza que me debilitó al instante. Mis rodillas temblaron. Tu padre no está aquí para ayudarte, dijo. Aquí solo estamos tú y yo. Sentí que mis fuerzas se iban. Pronuncié mi oración, despacio al principio, luego con firmeza. Dios de mis padres, líbrame del deseo que confunde el espíritu. El ángel retrocedió como si lo hubiera quemado. Su piel comenzó a abrirse en grietas finas. Cada grieta se abrió más hasta que el cuerpo entero empezó a caer. No entiendes lo que entregas, Yeshua. Susurró mientras se deshacía. No respondí. Lo vi romperse en pedazos pequeños que se volvieron polvo negro en el suelo. Cuando el viento lo llevó, el cansancio me golpeó tan fuerte que tuve que apoyarme en un tronco. Sentí dolor en las piernas como si hubiera caminado todo el día sin descanso, pero seguí adelante porque sabía que no sería el último. Y en los senderos antiguos, cuando el sol quemaba mi frente y mi cuerpo desfallecía, vino a mí el segundo ángel, disfrazado de miseria, buscando quebrar mi voluntad. Seguí caminando por el sendero que lleva de Betania hacia la entrada del Monte de los Olivos. El cansancio del primer encuentro aún me seguía en las piernas. El sol estaba alto y el calor era pesado. No había comido nada desde la tarde anterior y mi estómago me lo recordaba con cada paso. Me detuve para tomar aire. En ese momento, escuché un sonido suave, como un llanto contenido. Un niño salió detrás de una roca. Era delgado, demasiado delgado. Sus brazos parecían ramas y sus ojos hundidos mostraban hambre y miedo. Caminó hacia mí arrastrando los pies. ¿Tienes algo de comer, señor?, dijo con una voz débil. Lo miré con tristeza. Su aspecto golpeaba el corazón. Me acerqué y puse una mano sobre su cabeza. ¿Dónde están tus padres?, le pregunté. El niño no respondió. En su lugar, cayó de rodillas como si ya no tuviera fuerzas. Comencé a buscar en mi bolsa algo que pudiera darle, pero antes de tocarla, escuché un ruido a mi lado. Cuando volteé, el niño ya no estaba igual. Frente a él había aparecido un plato lleno de pan caliente, luego otro con frutas frescas, después carne recién cocida. Todo surgía del aire como si alguien invisible colocara los platos uno tras otro. El niño los miró con desesperación, como si no pudiera controlarse. ¿Está bien si como?, preguntó mirándome con ojos grandes. Antes que yo pudiera responder, tomó un pan con ambas manos y lo devoró. Mientras masticaba, su cuerpo empezó a cambiar. Sus mejillas se llenaron, su cuello se hizo grueso, su abdomen se redondeó en cuestión de segundos. Continuó comiendo sin detenerse. Cada mordida lo hacía engordar más. Pasó de ser un niño desnutrido a un muchacho robusto en menos de un minuto. Yo retrocedí un paso. ¿Quién eres?, pregunté. No respondió. Siguió comiendo. Más platos aparecieron, uno tras otro. Piernas de cordero, arroz,
panes enormes, aves asadas. El olor era fuerte y real. Mi estómago se apretó aún más. Mis manos temblaron. Frente a mí apareció una pierna de pollo jugosa, con la piel crujiente. El aroma subió directo a mi mente. Di un paso hacia ella sin pensarlo. Mi cuerpo la quería. El hambre hablaba más que mis pensamientos. Extendí la mano. El muchacho levantó la vista. Ya no era un niño. Sus ojos brillaban con una satisfacción inquietante. «Tómala, Yeshua», dijo. «Una probada. Solo una. Nadie lo sabrá. Nada malo pasará. Vas a morir pronto. ¿Por qué pasar hambre? Come. Solo come». El olor volvió a golpearme. Por un momento dudé. La tomé. Sentí el calor de la carne en mi mano. La levanté lentamente. Mi cuerpo pedía morder. Pero dentro de mí algo dijo, «Detente». Miré la pierna de pollo. Era perfecta, demasiado perfecta. Una comida que no venía de manos humanas. Apreté los dientes y la arrojé contra el suelo. Al impactar con la tierra no hizo ruido de carne. El plato y la comida se convirtieron en un pedazo de carbón negro, quebrado. El muchacho dejó de comer. Su rostro cambió de inmediato. Su piel se estiró. Luego se rasgó como tela vieja. La carne desapareció y dejó ver una figura más alta, más angular. Sus brazos se volvieron largos y delgados. La grasa que había ganado se deshizo en un instante como cera caliente. Se levantó lentamente, ya convertido en lo que realmente era. Un ángel negro con alas rígidas que parecían hechas de hueso y metal. Su boca se abrió más de lo normal. «Me desprecias», dijo. «Yo soy Eramael. Vine a ayudarte a llegar con fuerzas. Sin alimento caerás antes del final. Pero tú me rechazas como si fueras superior». El suelo tembló ligeramente bajo sus pies. Dio un paso hacia mí. «Déjame alimentarte», dijo. «Te lo ordeno. Sin mí morirás como un hombre débil». Sentí un mareo fuerte. El hambre se volvió dolor. Mis piernas querían ceder. Tomé aire y cerré los ojos. Dije mi oración con toda la fuerza que pude reunir. «Padre, dame dominio sobre lo que deseo cuando mi cuerpo me traiciona». Cuando abrí los ojos, el ángel gritó con una voz que no venía de una garganta humana. Su cuerpo empezó a desgarrarse desde el pecho. Las alas se partieron como si se quebraran desde dentro. Su piel se volvió gris, luego negra, luego polvo. Cayó al suelo en miles de granos finos como arena oscura. El viento del monte lo levantó y lo dispersó entre los árboles. Yo me sostuve del tronco de un olivo para no caer. Mi estómago se retorció, pero seguí caminando. Y aconteció que el tercero se alzó ante mí, tomando semblante de consuelo para probar mi espíritu en la hora de mayor tristeza. El cansancio de los 2 primeros encuentros se había acumulado en mi cuerpo. Mi respiración estaba corta y cada paso era más duro que el anterior. Me detuve cerca de una zona con árboles frondosos, un punto del sendero donde el aire parecía quedarse quieto. Ahí sentí la presencia del tercero. Lo supe antes de verlo. Era una sensación distinta, algo que apuntaba al corazón y no al cuerpo. Escuché pasos lentos detrás de mí. No me giré al principio. Una voz habló mi nombre. «Yeshua, hijo mío». Cuando escuché esas palabras pensé en desmayarme. Las reconocí. Esa voz la había sentido en mis oraciones, en mis silencios, en mis noches solo. Me di la vuelta y lo vi. La figura delante de mí tenía el rostro de mi Padre Celestial que había guiado cada uno de mis pasos. Su rostro era sereno, con ojos llenos de compasión. Parecía cansado, como si también sufriera por mí. Me extendió las manos. «Ven aquí, hijo. Te veo débil. Te veo herido. Ya no tienes por qué seguir. Ningún sacrificio vale lo que estás sufriendo. Déjame sostenerte». Yo di un paso hacia él sin pensarlo. Sentí algo en mi pecho que no había sentido en todo el camino. Sentí alivio. Sentí que no estaba solo. Las lágrimas subieron sin que yo las detuviera. Había querido escuchar esa voz durante mucho tiempo.
Había querido sentir ese encuentro en más de una noche difícil. «Padre», dije con la voz quebrada. Me acerqué 2 pasos más. Él abrió los brazos. Tenía la expresión exacta que un padre tendría cuando ve a su hijo a punto de caer. Mis ojos comenzaron a llenarse. Todo en mi interior decía que debía avanzar hacia él, que ese abrazo me devolvería fuerzas, que por fin podría descansar, que por fin podría sentir algo más que dolor. Cuando estaba a un paso de tocarlo, el cielo cambió. El sol se oscureció como si una mano enorme lo hubiera cubierto. No fue lento. Fue como si alguien hubiera apagado la luz del mundo en un instante. Retrocedí. Aquel ser no era mi padre. La figura dejó caer los brazos. Su expresión amorosa se convirtió en un gesto frío. ¿De verdad creíste que él vendría por ti?, dijo con una voz distinta, seca, burlona. Eres más ingenuo de lo que pensé. Su rostro comenzó a desprenderse como si fuera un pedazo de piel mal pegada. Debajo apareció una cara más alargada, con mandíbulas rígidas y ojos sin brillo. Las alas surgieron rasgando su espalda, largas y rectas como cuchillas negras. Ya no era mi padre. Nunca lo fue. Mi nombre es Merjazul, dijo mientras su boca se abría más de lo normal. Soy el que levanta al débil solo para lanzarlo desde más alto. Soy el que susurra poder a los desesperados. Vine a recordarte quién podrías ser si dejaras de obedecer. Lo miré sin decir nada. Él dio un paso hacia mí. Eres fuerte, Yeshua, más fuerte de lo que admites. Podrías destruir ciudades, podrías ordenar ejércitos, podrías reinar sobre todos los hombres. No necesitas morir, no necesitas sufrir, no necesitas sacrificarte por quienes te escupen y te rechazan. ¿Qué clase de padre exige eso de su propio hijo? Sus palabras eran cuchillos, entraban donde más dolía, donde mi carne ya estaba herida, donde mi mente estaba cansada, y él lo sabía. Merjazul levantó su mano hacia mi rostro. Dime que deseas vivir, susurró, y te levantaré por encima de todo. Solo dilo. Sentí un temblor fuerte en el pecho. Mi boca se secó. Estuve a punto de caer de rodillas. Estuve a punto de creerle. Tomé aire, lo poco que quedaba en mis pulmones. Dije mi oración con la voz que me quedaba. Padre, líbrame del poder que nace de la soberbia y no de tu voluntad. Merjazul gritó con furia. La sombra sobre el sol vibró. Su cuerpo se quebró desde el cuello, como si una fuerza invisible lo estuviera rompiendo por dentro. Sus alas se partieron. Su rostro se agrietó. La piel cayó en trozos. Lo que quedó se convirtió en arena negra que cayó al suelo sin peso. El viento se lo llevó, igual que a los otros. Yo quedé solo, de pie, respirando con dificultad. Y supe que, después de Merjazul, la muerte ya caminaba a mi lado. La carta terminaba con una frase que anoté 3 veces en mi libreta. Después del tercero, sentí que la muerte ya caminaba conmigo. La terminé de leer sintiendo un frío que no venía del clima, y entendí algo que repetiré en estas páginas. Si esta carta es auténtica, entonces Jesús no solo caminó hacia la cruz, caminó hacia ella ya casi roto. A pesar de sentir una pesadumbre por todo el cuerpo, quería seguir leyendo. La segunda carta decía lo siguiente: escribo esto porque no quiero que crean que fui perfecto. No lo fui. Cometí errores que todavía me duelen, y no deseo que nadie los esconda cuando yo ya no esté. Me queda poco tiempo y no quiero llevarme a la tumba cosas que deben saberse. No escribo para justificarme, sino porque necesito dejar claro que no fui más que un hombre que trató de hacer lo correcto incluso cuando falló. Llegué a una aldea donde vivía una niña que no podía ver los rostros humanos. No era ciega, pero para ella las personas no tenían facciones. Sus ojos podían ver el cuerpo, la ropa, las manos, pero no las caras. Frente a ella todos éramos figuras sin ojos ni boca, como si el mundo la hubiera obligado a borrar algo esencial para poder seguir viviendo.
Al entrar, la gente decía que era una maldición o un castigo. Pero yo vi en su postura, en la forma en que se encogía cuando alguien levantaba la voz, que el daño no era del cielo, era humano. Alguien se lo había hecho. Ella estaba sentada sola contra una pared. No levantaba la mirada. Me acerqué despacio. Cuando quedé frente a ella, no reaccionó. Su cuerpo entero estaba rígido, como el de un animal que ha sido golpeado demasiadas veces y ya no espera otra cosa. Me puse de rodillas, extendí mi mano y toqué su cabeza solo una vez. Fue suficiente. La niña gritó, pero no de miedo. Gritó porque por primera vez en mucho tiempo pudo ver un rostro. El mío. Me miró a los ojos, tocó mi mejilla, movió mis labios con sus dedos y lloró mientras repetía que al fin sabía que los humanos tenían cara. Se aferró a mi túnica. Yo la abracé. Ese momento debió haber terminado ahí, con alivio. Pero no fue así. La gente murmuraba los nombres de dos hombres. Yo escuché. Supe quiénes habían sido. Y algo dentro de mí se movió de una forma que nunca había sentido. No era compasión ni tristeza. Era furia. Una furia tan fuerte que me costó reconocerla como mía. La llamo furia verdadera porque salió de un lugar que nunca había tocado antes. Fui a la casa donde vivían. Estaban ebrios, riendo, como si nada importara. Cuando abrí la puerta, el primero tomó un cuchillo y trató de herirme. Le torcí el brazo con una fuerza que no debía usar. El hueso sonó, cayó al suelo. El otro corrió hacia una ventana para huir, pero lo tomé del cuello y lo arrojé contra una columna. Escuché el golpe seco. Su cabeza se abrió. Murió sin decir palabra. No pensé, no razoné, no prediqué, solo actué. Cuando vi sus cuerpos inmóviles, sentí un vacío en el pecho. No había justicia en mis manos, solo rabia. Había fallado. Había cruzado un límite que no debía cruzar, pero ellos ya no dañarían más inocentes. Salí corriendo porque no quería verlos. No quería verme. Me alejé del pueblo y llegué a un campo seco. Caí de rodillas. Me golpeé el pecho con los puños hasta que me dolieron los huesos. Lloré. No por ellos, sino por lo que yo mismo había hecho. Por lo que me había permitido sentir. Tomé una rama del suelo y me flagelé el torso hasta que la piel se me abrió. No lo hice para pagar nada, sino porque necesitaba aceptar que no era perfecto, que había perdido el control, que no estaba por encima de la rabia humana. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado. Cuando me levanté, no me sentía más puro, pero al menos pude decir en voz baja que necesitaba perdón. Le pedí a mi padre que me escuchara y que no apartara su rostro de mí. Seguí caminando. En otra aldea minera encontré un accidente. Un albañil había quedado atrapado bajo una piedra enorme. Su pecho estaba aplastado y ya no respiraba con normalidad. La gente decía que moriría en minutos. Me arrodillé a su lado y puse mis manos sobre su pecho aplastado. Sentí sus huesos hundidos y la vida escapando. Cerré los ojos y empujé con mis manos, no con fuerza humana, sino con algo que me atravesó desde dentro. El hombre gritó cuando los huesos comenzaron a moverse. Yo también apreté los dientes. No fue un acto suave ni silencioso. Fue doloroso. Cuando terminó, el tórax volvió a levantarse. El hombre abrió los ojos temblando. Estaba vivo. Esperé un gesto de alivio, una palabra de agradecimiento. Lo que recibí fue odio. La gente retrocedió, no con respeto, sino con miedo y rabia. Me llamaron impostor, blasfemo, hijo de demonios. Me golpearon con bastones, me arrojaron piedras. Una mujer me escupió. Un anciano me gritó que era un farsante. Me echaron del pueblo como si hubiera hecho un mal. Salí cojeando, con la espalda ardiendo por los golpes, y sentí, con un dolor difícil de explicar, que preferían verlo morir antes que aceptar que yo lo había salvado. En la carta escribo lo que viví después. No hubo una sola noche tranquila. No hubo un solo día sin dudas. Me pregunté más de una vez si valía la pena seguir caminando. No por falta de fe, sino por cansancio, por miedo,
por sentirme solo. Solo quiero dejar por escrito las horas en las que mi cuerpo temblaba, en las que mis piernas dejaban de sostenerme, en las que me preguntaba si aún tenía fuerzas para llegar al final que sabía que me esperaba. Las heridas de los golpes tardaron en cerrar. Algunas no cerraron del todo, pero aún así caminé. No porque fuera fuerte, sino porque ya no había otra cosa que hacer. El camino estaba marcado, y yo lo seguí, aunque me costara cada paso. No puedo fingir que no tuve miedo. Sí lo tuve. Miedo humano. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallar otra vez. Miedo de enfrentar lo que venía. Escribo esto porque no quiero que ustedes, los que encuentren estas palabras, me vean como alguien que nunca se equivocó. No soy eso. Soy un hombre que hizo lo que pudo, que cargó lo que le tocó y que, aunque falló, siguió adelante porque no tenía derecho a detenerse. Si estas palabras sobreviven, si llegan a manos de alguien, que sepan que no fui mito antes de morir. Fui hombre, con dolor, con cansancio, con errores, y aún así caminé, y sigo caminando. Guardé la carta sin decir nada más. El silencio dentro de la carpa era fúnebre, como si las palabras de Jesús aún estuvieran en el aire. No sabía qué haría con todo eso, pero entendí algo con claridad. No había encontrado un tesoro arqueológico, sino la voz sincera de un hombre que caminó hacia su muerte con más dolor del que cualquier relato quiso admitir. Y ahora, sin buscarlo, tengo la verdad en mis manos.